Muy bienvenidos a un nuevo día para estudiar la palabra de nuestro Dios. Gracias por estar en sintonía de estas transmisiones porque nos permiten aprender un poquito más de la palabra del Señor. La Biblia es la guía que nosotros tenemos para cada día y es importante que cada uno de nosotros tome tiempo para estudiar este maravilloso libro. Lo hacemos en este espacio a través del libro de El Gran Conflicto, es decir, de la lección del Gran Conflicto. Y en este día vamos a hablar sobre el tema Identifiquemos a la bestia, primera parte. Solo queremos recordar que estas lecciones también están siendo ampliadas, si lo podemos decir de esa manera, con la lectura del libro El Conflicto de los Siglos, que si usted no tiene una copia física, puede descargar una copia en PDF totalmente gratuita para que usted pueda tenerla en su computadora, en su tableta o en su teléfono. Gracias porque usted siempre está también compartiendo este material con otras personas. Hoy vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría con su Espíritu Santo para aprender a identificar algunos elementos simbólicos que aparecen en las profecías de Apocalipsis, especialmente Apocalipsis 13, porque es un elemento que nos va a ayudar a situar nuestra historia y a comprender hacia dónde nos estamos conduciendo. Vamos a orar pidiendo la sabiduría de nuestro Dios. Bondadoso Padre, por favor, ilumina nuestras mentes con tu Espíritu. Ayúdanos a escuchar tu voz. Lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de entrar de lleno al tema que hoy nos ocupa, me gustaría simplemente poner algo de contexto. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, no debemos olvidar que estamos tratando con un libro de apocalíptica. Claro, esa palabra ya es una redundancia, si podemos decirlo así, pero estamos hablando sobre un libro que tiene profecías que se van a relacionar con la historia y con el fin de la historia del pecado en este mundo. Eso pasa también con el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro de apocalíptica, porque nos va a revelar elementos sobre la historia y también sobre elementos de la historia final. Ahora, esto, teniéndolo en mente, nos debe ayudar a comprender que cuando estudiamos estos elementos, estos símbolos, siempre debemos tener el principio adecuado de interpretación. Y estoy haciendo un recordatorio porque esto ya se ha dicho antes. Es más, nuestro pastor Lenny Perla no está en este momento porque se encuentra en algunas de sus ocupaciones administrativas. El día de mañana estará con nosotros para enriquecer los comentarios de esta lección, pero ya él nos ha comentado en otras lecciones un poco sobre los diferentes métodos de interpretación. Y tal vez si usted no los recuerda en este momento, quiero recordárselos para que partamos de esta base de recordar los elementos de interpretación o los principios de interpretación de profecía apocalíptica a fin de que tengamos un terreno común y podamos construir en ese terreno común. En primer lugar, se nos enseñó en lecciones anteriores que ha habido diferentes maneras de acercarse al texto profético, pero en realidad, a lo largo de la historia, el método que ha probado ser el método correcto es el que se conoce como el historicista. ¿Por qué? Porque ve la profecía a la luz de lo que la historia nos va mostrando como cumplimiento de los acontecimientos que vemos ya previamente descritos en la profecía. Un ejemplo clásico de esto es Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 2, cuando Daniel habla con el rey Nabucodonosor, comienza diciéndole que su sueño de la estatua, que está hecha de diferentes materiales, es una representación de la historia que comienza con Babilonia, y por eso le dice, tú eres la cabeza de oro. Luego, la profecía es clara, porque continúa diciendo, después de ti, o es decir, después de tu reino, se levantará un reino inferior al tuyo, luego un tercer reino de bronce y luego un reino de hierro. Finalmente, el reino de hierro no es conquistado, sino que es simplemente dividido y aparece Europa en la historia. Porque si hacemos el recorrido, este recorrido sería, y está certificado en la historia, sería el siguiente, el recorrido sería este.
Primero Babilonia, luego Medo-Persia, tercero Grecia, finalmente Roma. Y como a Roma nadie la conquistó, sino que se fue dividiendo, finalmente tenemos Europa, que tiene todos los vestigios de la Roma imperial. Ahora, este es como el esqueleto o el ABC de la profecía bíblica, especialmente de la profecía apocalíptica. Y esto ya nos muestra que el mejor método para interpretar la profecía es el historicista. Ahora, es importante que nosotros tengamos esta idea del método historicista porque es el que nos permite identificar los elementos que nos ayudan a saber de qué estamos hablando cuando se nos presentan algunos símbolos. Y ahora vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13. Hoy solamente abordaremos dos aspectos básicos de este capítulo. El día de mañana continuaremos abordando otros aspectos que nos van a ayudar, pero con los aspectos básicos que vamos a ver hoy ya tenemos una clara identificación de la bestia que aparece en Apocalipsis 13. Recordemos algo que nos ha dicho ya nuestro pastor y sí me gustaría recalcarlo. Cuando hablamos de la palabra bestia no es en términos peyorativos. En la Biblia la bestia se refiere a un reino, igual que los cuernos se refieren a reinos. No tiene nada que ver con que sea un aspecto peyorativo el que se quiera destacar. Más bien lo que demuestra es el aspecto de la rebelión constante que hay contra Dios de los poderes humanos. Y es una forma de representarlo, pero no lo decimos nosotros en función de denigrar ni de dañar la integridad de nadie. Y quiero hacer esa aclaración porque no ese es el punto. Ahora, cuando vamos aquí a Apocalipsis capítulo 13, leemos en los primeros 2 versículos de la siguiente manera. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como la boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Es curioso que los elementos que aparecen acá también se encuentran en Daniel 7, por ejemplo. Usted va a Daniel 7 y va a encontrar estos elementos, 10 cuernos, osos, leopardos, león, hablando de la historia, porque Daniel 7 es un paralelo a Daniel 2. Y estoy haciendo estas relaciones porque son las que nos permiten identificar los momentos históricos en los que transcurren algunos eventos predichos en la profecía. Pero lo que quiero destacar acá es que esta bestia que surge del mar es una bestia que recibe autoridad del dragón. El dragón ya fue identificado claramente en la Biblia. Ahí en Apocalipsis capítulo 12 aparece la identificación del dragón. Cuando usted lee Apocalipsis 12, usted encuentra que el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Es decir, el dragón es el que está haciendo que estos poderes surjan en contraposición al pueblo de Dios y para luchar contra Dios. Es el dragón el que está detrás de todo esto, porque le interesa tener adeptos que persigan al pueblo de Dios, que traten de destruir al pueblo de Dios. Es más, en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 12, cuando se habla del dragón, también se nos dice ahí que el dragón intentó matar al hijo de la mujer, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo intentó hacer el dragón? No es que Satanás apareció en persona para tratar de matar a Jesús, sino que lo hizo a través del Imperio Romano. Y eso está constatado en la historia. Jesús nació cuando el Imperio Romano era una potencia y estaba gobernando el mundo y seguía trabajando por extender sus territorios más de lo que pudiera uno imaginar. Ahora, el dragón intentó atacar a Jesús, lo hizo a través de Roma, pero no contento con eso, va a darle autoridad a esta bestia que surge del mar.
El mar o las muchas aguas aparece explicado en Apocalipsis capítulo 17 y eso se refiere a muchedumbre de gentes, es decir, un lugar populoso en el que las personas le dan el poder a los gobiernos. En este caso es claramente una referencia a el mundo del viejo continente, un mundo que vio mucha historia y en el que vemos a los imperios surgir justamente con la ayuda de los pueblos que ellos gobernaban. Primero los que comenzaban gobernando, es decir, en el caso de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, sus regiones, Roma misma, para luego extenderse a lo largo de la tierra. Me refiero que ellos conocían. Ahora, cuando reconocemos estos elementos, nos damos cuenta que estamos viendo el flujo de la historia. Roma imperial, la Roma imperial, va a finalmente a ser sucedida, pero no por conquista. Va a ser sucedida por un poder que va a combinar elementos religiosos, porque ese es el segundo elemento que vamos a ver dentro de unos instantes, porque aparece la palabra blasfemia aquí. En el verso 1 de Apocalipsis 13 aparece la palabra blasfemia, luego también en el verso 5 y en el verso 6 habla sobre las blasfemias que salen de la boca de esta bestia que surge de la tierra. Ese elemento es importante para la identificación de este poder. Pero antes de que nosotros lleguemos a ese elemento, hay que destacar lo que han dicho grandes personajes sobre la historia universal. Y por ejemplo, Thomas Hobbes dijo: el papado no es otra cosa que el fantasma del difunto imperio romano que, coronado, se sienta sobre su tumba. Ahora, ¿por qué he ido a esta cita que aparece en nuestra lección? Porque cuando el imperio romano comenzó a dividirse y Constantino llevó la capital de Roma, la capital del imperio romano, a Constantinopla, dejó un vacío de poder en la que era antes la capital. Ese vacío de poder fue llenado por el obispo de Roma. Y aunque cuando Constantino se llevó la capital a Constantinopla no tenía tanto poder, fue ahí que comenzó a ganar poder el obispo de Roma, hasta que en el año 538 era básicamente el regente del mundo cristiano, era el representante del mundo cristiano y la persona con más autoridad y poder tanto civil como religiosa. Por eso Thomas Hobbes dice que el papado no es otra cosa que el fantasma del imperio romano, del difunto imperio romano, y está coronado sobre la tumba del imperio romano. Porque en la historia es claro que cuando finalmente el imperio romano fue separado y se dividió en lo que ahora conocemos como Europa, quien continuaba teniendo el control de todo ese territorio fue el papado, es decir, fue la iglesia romana. Y esto resulta muy interesante porque nos habla de algunas teorías que comenzaron a surgir en ese entonces. Ellos comenzaron a hacer la teología de los dos reinos y hablando de esa teología llegaron a la conclusión de que el papado tenía autoridad tanto civil como religiosa sobre este mundo y pretendían que esa autoridad era derivada de Dios. Por eso es que cuando vemos la Edad Media nos encontramos con reyes que están necesitando siempre la autorización del obispo de Roma para poder actuar. Ahora, ¿qué relación tiene eso con esta característica que mencioné que tiene la bestia que surge del mar? En el versículo 1 de Apocalipsis 13 dice que tiene un nombre blasfemo y en el versículo 5 y en el versículo 6 dice que habla blasfemias. En el versículo 5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. De eso hablaremos el día de mañana con nuestro pastor Dani Perla, ya aquí, primero Dios. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo.
¿A qué se refiere la Biblia con el tema de las blasfemias? Es importante aclarar este punto porque si no sabemos a qué se refiere la Biblia sobre el tema de las blasfemias, podemos inventar cualquier cosa y nuestros inventos siempre nos van a dar malos resultados. Lo debo decir con claridad. ¿Qué es una blasfemia? Nosotros corrientemente entendemos blasfemia como juramentos, maldiciones, malas palabras. Eso es para nosotros hoy. Pero en la Biblia se nos da la definición de blasfemia. Y como la Biblia se interpreta a sí misma, debemos ir a ella para comprender a qué se refiere esa palabra. Así que vamos a ir a los 2 ejemplos que nos presenta la Biblia sobre la palabra blasfemia. Y el primer ejemplo se encuentra en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 nos dice de la siguiente manera en el versículo 33. Bueno, vamos a leer para que tengamos el contexto completo desde el verso 31, a fin de que podamos comprender a qué estaban refiriendo los judíos cuando hablaban del tema de la blasfemia. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Y en qué momento Jesús hizo eso? Bueno, en el verso 30. En el verso 30 de Juan 10 dice así, yo y el Padre uno somos. Y es ese momento en el que los judíos toman piedras porque quieren apedrear a Jesús y se da esta conversación. Y la respuesta de los judíos es muy interesante. No te vamos a apedrear porque hagas buenas obras, te vamos a apedrear porque tú siendo hombre te haces Dios. Esto era una acusación falsa porque claramente Jesús es Dios. Juan capítulo 1 versos del 1 al 3 lo deja con claridad. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es decir, Jesús es Dios. Así que Él podía decir yo y el Padre uno somos. Porque cuando dice esa frase está equiparándose al Padre, es decir, está diciendo yo soy Dios. Y esto no lo pudieron soportar los judíos. Pero la definición es correcta. La definición que ellos tenían en la cabeza, los judíos, era correcta. Lo único que estaban ocupándola mal con Jesús porque el Señor Jesús sí es Dios. Pero si yo, como ser humano, digo, yo soy Dios, eso es blasfemia. Porque yo soy un simple ser humano. Yo no puedo decir ese comentario. Ni siquiera yo puedo decir que yo soy el representante de Dios sobre la tierra. Porque eso sería como decir lo que dijo Jesús, yo y el Padre uno somos. Y entonces me estaría equiparando a mí mismo con Dios. Cualquiera que hace esa declaración de considerarse Dios sobre esta tierra o como el representante de Dios y por lo tanto con las prerrogativas de Dios, está blasfemando según los conceptos bíblicos. Pero el segundo ejemplo también es muy aleccionador y este se encuentra en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, nos vamos a encontrar con el segundo ejemplo y que de hecho eso está repetido en otros evangelios, pero vamos a ir al versículo número 21. Lucas capítulo 5, verso 21, que dice de la siguiente manera. Entonces, bueno, desde el verso 20, para que tengamos el contexto. Al ver la fe de ellos, dice la palabra de Dios en Lucas 5:20, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Creo que todos recordamos esta historia y si no, solamente déjeme recordársela. Es la historia cuando 4 amigos llevaron a un paralítico ante Jesús, lo bajaron por el techo y al ver la fe de ellos, Jesús le perdonó los pecados. Entonces, dice el verso 21, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Qué blasfemia había hecho? ¿Qué blasfemia había dicho Jesús? No había dicho ninguna blasfemia como la definimos nosotros, que son malas palabras, juramentos, maldiciones. No, ¿qué es lo que había dicho Jesús? Tus pecados te son perdonados.
le había perdonado los pecados a este hombre paralítico. Así que dice, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y los fariseos, los judíos tenían razón. Solo Dios puede perdonar pecados. Y de nuevo, como sucede en Juan, el problema es que estaban acusando falsamente a Jesús porque no querían reconocer el carácter de Jesús. Jesús es Dios. Y como Jesús es Dios, podía perdonar pecados. Ahora, este texto además va a ser aleccionador para aquellos que no creen en la divinidad de Jesús. Si me dicen esas personas que lo que pasa es que Dios le había dado autoridad a Jesús, aunque no fuera Dios, para perdonar pecados, entonces significaría que cualquiera puede perdonar pecados. Y eso no es así. En la Biblia es claro que el único que puede perdonar pecados es Dios. Hay que leer todo lo que dice la Biblia sobre el perdón de pecados. Y siempre, 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 el que actúa para perdonar nuestros pecados es Dios. ¿Quién es el que perdona tus rebeliones? ¿Quién es el que sana tus heridas? Dice la Biblia. Es Dios, nadie más. No hay ningún ser humano que pueda perdonar pecados y a ningún ser humano Dios le dio la autoridad de perdonar pecados. Por ejemplo, en el sacerdocio levítico, es decir, en todo el sistema de sacrificios y sacerdotal que hubo en el tiempo de la nación de Israel, los pecados no se perdonaban porque el sacerdote diera una absolución. Los pecados se perdonaban por la fe del oferente al sacrificar a un cordero que representaba al Hijo de Dios, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Así que aquí ellos tienen claro el concepto. Solo Dios puede perdonar pecados, nadie más. Y eso es una verdad. Solo que en el caso de Jesús, ellos simplemente no querían reconocer que Jesús sí podía perdonar pecados porque Jesús es Dios. Y punto, no hay otro, no hay para dónde darle con esta evidencia. Ahora, la Biblia dice en Apocalipsis 13 que la bestia que surge del mar blasfema, tiene nombres de blasfemia. ¿Qué significa eso entonces? Por lo menos significa dos cosas: que ha pretendido usar el lugar de Dios y que pretende que puede perdonar pecados. Y creo que la identificación es más que clara. No solo por la cita que ya leíamos respecto a quién tomó el lugar del difunto imperio romano, sino porque incluso hoy mismo tenemos noticias de que para el próximo año, 2025, se va a hacer una absolución universal. Y solo hay que hacer ciertas cositas, ciertas penitencias, y quienes las hagan van a tener absolución de sus pecados. Eso dicho por la autoridad de un hombre, no por la autoridad de Dios. Así que la identificación es clara. La Biblia afirma que blasfemias es tomar el lugar de Dios y blasfemia es perdonar pecados como si fuera Dios. Y eso hace clara la identificación del poder del que estamos hablando como el poder del obispo de Roma. Un poder que se atribuyó a lo largo de la historia para afirmar su derecho de gobernar sobre el mundo, pero que no está dado por Dios. Dios no le dio esa autoridad. Según Apocalipsis 13, quien le dio esa autoridad fue el dragón. Y si entendemos que además el dragón es una representación de Roma, es de Satanás, pero es una representación de Roma como imperio terrenal, lo que vemos acá es una sucesión. Y el único que sucedió a Roma fue el imperio religioso del papado. Así que con esto en vista, la evidencia es clara respecto a quién es ese poder que surge del mar en Apocalipsis 13. El día de mañana vamos a continuar conversando sobre algunos otros elementos que son importantes a la hora de entender la actuación de este poder en el tiempo del fin. Por hoy era necesario que la identificación quedara clara y espero que haya sido clara. Pero yo quiero terminar con lo siguiente. En ningún momento nosotros estamos criticando ni señalando a las personas, a los individuos. Estamos hablando del sistema que surgió
después de que Roma se fue debilitando. El imperio que surgió de ahí fue un imperio religioso, político religioso, que pretendió gobernar el mundo por mucho tiempo y de hecho quiere volver a gobernar este mundo y lo hará por un tiempo, con la ayuda de otro personaje, de otro sistema, porque esto sí hay que dejarlo claro, la Biblia no está hablando aquí de una persona, no está hablando de una persona en forma individual, está hablando de un sistema. Y Apocalipsis 13 nos va a decir que va a surgir otro sistema y se va a identificar, lo vamos a identificar, eso lo vamos a hacer el día jueves, que va a ayudar a que el poder del papado vuelva a tener todas las prerrogativas que tuvo durante mucho tiempo en la historia. Esto puede parecer increíble, pero eso es lo que nos está describiendo la palabra de Dios que va a suceder. Y mañana vamos a descubrir cómo es que va a suceder esto un poquito más, vamos a ampliar un poquito más ya con la ayuda de nuestro pastor Dani Perla. Gracias por estar en sintonía de estos estudios. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Noten que la intención no es criticar a quienes pertenecen a esta organización. No se trata de eso. Pero sí nos gustaría que ustedes tengan claro, que todo el mundo que ve esta información tenga claro que en la Biblia están las identificaciones, las marcas distintivas que nos ayudan a saber de qué estamos hablando. Estamos hablando del poder religioso, político religioso, del imperio papal, que no hay otra forma de llamarlo, que surgió en un periodo muy interesante de la historia y que gobernó el mundo por mucho tiempo y que volverá a tomar mucho más protagonismo, porque de hecho ya está tomando mucho protagonismo. No es nuestro interés herir susceptibilidades de nadie, pero sí queremos ser muy claros a la hora de expresar nuestro deseo de que la verdad pueda liberar nuestras mentes y nuestros corazones y nos ayude a saber dónde estamos parados en el gran conflicto final. Vamos ahora pidiendo al Señor su ayuda. Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias. No es nuestra intención, oh Dios, criticar, señalar, lastimar a nadie, pero sí queremos que todo aquel que escucha tu palabra pueda ver la luz que hay en tu palabra para iluminar nuestro camino. Entendemos que muchas veces nuestros antepasados nos crearon de la mejor forma que ellos tenían en sus mentes y que ellos creían que podían guiarnos. Y tal vez al confrontarnos con algunas verdades sentimos que no podemos aceptarlas porque nos lastiman. Pero, Señor, ayúdanos a encontrar consuelo y dirección en tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, para poder tomar la mejor decisión que es seguirte a ti y a tu palabra. Y que al seguir tu palabra podamos fortalecer nuestra fe y reconocer que, aun cuando acariciamos muchas de nuestras tradiciones, necesitamos entregarnos a ti en primer lugar. Porque oramos en el nombre de Jesús. Amén.